Jacobo, Juan, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Lebeo, Simón, Judas, todos fueron llamados ¿por qué? Fueron llamados por el Señor. Entonces ese era un requisito. Para ser apóstol, tiene que haberte llamado el Señor. Ahora, ¿qué dice Pablo en su conversión? ¿Quién lo llama? Camino a Damasco, se me apareció un resplandor y yo escuché una voz, y cuando yo pregunté quién eres, me dijo que él era Jesús, al que tú persigues. Y luego él se considera adúltero. Y él me dio la instrucción y me dijo que fuera a la calle de la derecha y llegase allí, que iba a llegar un hombre y me iba a decir lo que yo tenía que hacer. Ahora, después de su conversión, ¿qué hizo Pablo? Por 3 años se fue ¿a dónde? ¿Ah? Por 3 años se fue a Arabia. ¿Cuántos años estuvieron los discípulos con Jesús? 3 años. 3 años. ¿Había iglesia en Arabia? Él hizo meditar todo el tiempo. Mi tesis, que usted no la tiene que comprar, no la tiene que comprar, mi tesis es que Pablo se fue a Siria a recibir por 3 años instrucciones directas del Señor. Sí. Ese fue el lugar que escogió el Señor. Así como él estuvo 3 años con ustedes, conmigo estuvo 3 años enseñando. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Pablo regresa de Arabia, cuando Pablo regresa de Arabia, va a Jerusalén. Y cuando va a Jerusalén, habla con los apóstoles. Y cuando habla con los apóstoles, ¿qué descubrieron en Pablo? Que hablaba cosas aún hasta más profundas que las que ellos pudieron comprender. ¿Quién le había enseñado esas cosas profundas? ¿Quién se las había revelado? El Espíritu. La evidencia de Pablo es: yo tengo derecho a ser llamado apóstol, porque a ustedes los llamaron, a mí me llamaron. Ustedes vieron al resucitado y yo también lo vi. A ustedes el resucitado les enseñó 3 años, a mí me enseñó 3 años. Y la evidencia es que yo aprendí más que ustedes. ¿Ah? Porque no había manera de decir: a ti te enseñó a otro. Como era un perseguidor de Allí está solo. la grandeza Allí de Pablo. está solo. Y si está solo allí, nadie puede venir a Jerusalén a decir: no, a ti te enseñó Agapito, te enseñó Bartolo, te enseñó... No. Allí tú estás solito. Y ven acá, ¿y dónde tú aprendiste esto? El resucitado que les enseñó a ustedes me enseñó a mí. Y de hecho Pedro, cuando escribe su carta, dice: nuestro hermano Pablo habla de cosas tan profundas que ni yo mismo entiendo y son difíciles de comprender. Fíjense qué interesante. Pablo demuestra que él tiene las 3 características que le acreditan para ser apóstol. Ahora, la pregunta es: ¿y por qué no lo aceptaron? ¿Por qué no lo aceptaron? Bueno, él era judío, ¿verdad? Sí, Era judío. Era judío. Porque era romano. No. No, era ciudadano romano. Sí, era Mire, ciudadano romano. a él no lo aceptaron por una sencilla razón. En un momento dado. Porque los discípulos tenían supersticiones como puede tener cualquiera otro. Si eran 12, no podían ser 11. Cuando Judas se ahorcó, Ahí se Llamaron a otro. buscaron a otro porque necesitaban que fueran 12. Sí, tenía que ser 12. Pero cuando eran 12, no podían ser 13. Pablo, estimamos todo lo que tú dices, pero son 12. Son 12. No pueden ser 13. A lo mejor si tú hubieras llegado antes de que llamáramos a Matías, tal vez te hubiéramos incluido. Pero fíjese
11. Dijeron, no, el Señor llamó a 12. Así que tenemos que buscar uno más. Pero cuando teníamos 12 y llegó Pablo, dijeron, con 12 no pueden ser 13. ¿Qué opta Pablo? Llamarse apóstol de los gentiles. Porque entonces Ajá. no hay ningún problema. Ustedes son 12 para Israel, así como hay 12 patriarcas, así como hay 12 puertas, así como hay... Ustedes les encanta el número 12. Quédense ahí con el número 12. Yo soy el primero De los gentiles. de los apóstoles para los gentiles. Sí, ella tenía su llamado. Entonces, fíjese que dato interesante. La iglesia de Jerusalén lo aceptó. Lo aceptó. No eres de los 12 de Jerusalén, pero está bien. Eres el apóstol de los gentiles. Ahora, con toda honradez, los 12 juntos no hicieron lo que pasó. Esa parte del pastor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ay, no, a mí me impacta cuando Saulo, ¿por qué me persigue? Sí. Porque fue pero de los bravos, Claro. Fue perseguidor. perseguidor, pero que era hasta cruel. Y entonces él le dice, así mismo vas a sufrir, o sea, por mi causa. Amén. Fue cogido de una manera preciosa. La primera es que Pablo tenía buena comunión con los apóstoles. Sí, la tenía. Y tanto era así que se le dio hasta la oportunidad de reprender, creo que públicamente a Pedro. Sí. Bueno, no se le dio la oportunidad, él lo hizo por su cuenta. Estaba con el otro. Sí. Aceptaron como bueno aparentemente. Ah, no, claro. Porque fíjate cuál fue la situación. Ya los creyentes de Jerusalén habían convenido en aceptar a los cristianos gentílicos. Y Pedro fue Estaba con Bernabé. pionero de ese proceso. Porque Pedro fue el primero que vino a testificar que había ido a la casa de Cornelio, un gentil, porque el Espíritu Santo lo había mandado. Entonces, los cristianos gentílicos veían en Pedro un aliado. Pero había un problema, y es que Pedro era aliado de los gentiles cuando no habían judíos. Pero cuando habían judíos, Pedro se separaba de los gentiles. Y tal parece que ese día hubo una fiesta. Con Bernabé estaba. No, estaban todos. No, pero en el caso que amonesta también a No, otro. no, pero ese es otro caso. Ok. Ese es otro caso. Pero ese día había una fiesta, y en esa fiesta, desde luego, los hermanos gentiles, cuando ven a Pedro, se emocionan. Nuestro aliado Pedro lo llama, lo abraza, lo invitan a sentarse a la mesa, y Pedro simuladamente se despega de ellos y se va y se sienta con los judíos. Y Pablo, cuando lo vio, fue para allá y le dijo: mira, hipócrita, ¿qué actitud es esa? Que tú eres amigo de ellos cuando estás solo con ellos, y ahora porque están los judíos aquí, ¿no? Dice, de hecho, cuando él narra el incidente, él dice: lo confronté duramente. O sea, porque Pablo, y dice, lo confronté cara a cara. Es decir, no le mandé a decir las cosas delante de todo el mundo allí en la cara, se lo dije. Y dice, porque era necesario hacerlo. Ahora, pastor, yo lo que veo, lo que entiendo y puedo entender, a base de lo que usted dice, que los apóstoles dijeron: ok, nosotros somos 12, vete tú y vete a evangelizar, Sí. pero acuérdate, el concilio está acá, vas a tener que venirnos acá a consultar todo. Por eso era que entonces él venía de todos esos viajes misioneros, tenía que venir acá a ver si... Pero a la larga rompió. A la larga rompió. Sí. Cuando veamos la carta a Corintios, la segunda Sí, carta, ahí se ve. él rompe. Porque fíjese que una de las condiciones que se le puso a los gentiles era que no comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Ajá. ¿Verdad? Sí. Le digo, no coman. Pero entonces, cuando Pablo está discutiendo ese asunto con los corintios, le dice: mire, señores, cuando ustedes vayan a la carnicería,